Hace años, una persona que visitaba la iglesia local a la que pertenezco, después de estar en varias reuniones, dijo que no iba a volver a venir. Y no iba a volver a venir por culpa de los pastores de la iglesia, porque en esta iglesia, es decir, en la iglesia de la que yo formo parte y formo parte del liderazgo, los pastores eran poco espirituales. Bueno, le pedimos un poco de más información sobre lo que nos estaba diciendo. Los pastores aquí no éramos duros. Seguimos tirando del hilo, y lo que él quería decir es que los pastores no éramos manipuladores. Es decir, que no éramos violentos, autoritarios, iracundos, que no nos metíamos en su vida, que no éramos unos abusadores espirituales. Esa es la expresión. Me sorprendió mucho que alguien dijera, dicho de otra manera, es que a mí me gusta que me maltraten y en esta iglesia los pastores no me maltratan y yo quiero que me maltraten. Bueno, ¿qué podemos hacer? Desearle que que le vaya bien, y mucho me temo que no va a tener mucha complicación en encontrar gente que abusa espiritualmente. No hace falta escarbar mucho. Otra vez, hace años, una hermana de la iglesia quería hablar conmigo porque ella quería hacer un viaje. Pero antes de hacer el viaje me pidió si podía cubrirla. Yo no entendía qué estaba diciendo. Sí, le pido, pastor, que me cubra. ¿A qué se refiere? Bueno, después de indagar un poquito más y de tirar del hilo, resulta que ella en su iglesia en Ecuador, el pastor tenía que aprobar cada decisión que tomaba. Es decir, que ella no podía tomar decisiones cotidianas de su vida sin antes recibir la aprobación del pastor. Y a esto, luego yo estuve buscando en internet, a esto se le llama la cobertura espiritual. ¿Qué quiere decir algo así? Es una cosa un poco supersticiosa, no es bíblica, para nada es bíblica. Básicamente consiste en que si tú tomas una decisión y tu pastor no la aprueba, ten cuidado porque te va a ir mal. Es como que te va a dar mala suerte, en plan cristianizado, en plan espiritualizado. Por lo tanto, claro, la gente, por miedo a que dice, a ver si inicio un viaje y se estrella el avión, voy a pedir la cobertura espiritual para que sea una especie de protección divina que... Pero claro, en el fondo detrás de eso lo que hay no es ni más ni menos que pura manipulación. Puro control y pura manipulación de gente que no tiene escrúpulos, que a lo mejor conoce la Biblia, pero no le importa saltársela por encima o retorcer la Biblia como quieran. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué pasa con cierta gente? Es decir, ¿por qué hay cierta gente que se siente cómoda teniendo una figura de abuso espiritual en su vida? Porque de alguna forma le hace sentir más espiritual, más que se está tomando en serio el cristianismo. Y hay muchas iglesias así, ¿eh? Estas figuras de abuso, estos abusadores espirituales, por cierto, la Alianza Evangélica tiene un documento, la Alianza Evangélica Española, sobre el abuso espiritual, que está muy bien, es muy sano, muy bíblico, y lo tenéis en la página web de la Alianza. Estas personas que practican el abuso espiritual son ególatras, es decir, tienen un ego gigantesco, podrían suicidarse subiéndose a lo alto del ego y tirándose, se matarían. Y por cada abusador hay abusados. El problema es que haya abusados felices. O el problema es que eso se disfrace de espiritualidad. Hay grupos religiosos que tienen normas para todo. Hace poco leía de un grupo religioso que le pedía a sus fieles que se abrocharan el zapato derecho y luego el izquierdo. Pero primero el zapato derecho y luego el zapato izquierdo. Y había una explicación espiritual detrás de todo eso, pero reglamentaban su vida de esa manera. Y hay gente que se siente... Quizás sienten que hay cierto orden en su vida, porque hay
una especie de disciplina espiritual, ¿no? Entonces se tienen que vestir de cierta manera, tienen que hacer estas cosas estos días, esto no se puede hacer, y lo tienen todo como muy reglamentado. Ahora, la pregunta es, ¿eso es espiritual? ¿Eso es bíblico o no lo es? Y si bien es cierto que Dios tenía mandamientos, 613 misbot, mandamientos al pueblo de Israel, bajo el nuevo pacto, la enseñanza de Jesucristo va mucho más allá, va al corazón del problema. El corazón del problema no es que necesitemos mejores mandamientos para poner bajo control nuestra conducta. El problema del ser humano está en su interior. Del corazón Jesús enseñó que del corazón es de donde salen las cosas malas. Del corazón salen los engaños, del corazón salen las infidelidades, las mentiras, las soberbias, las iras. Todas esas cosas malas salen del corazón. Ahora bien, ¿qué pasa con esos mandamientos? Dice Colosenses 2, versículo 20, dice, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Es decir, la ley de Dios, o cualquier mandamiento, lo que pone de manifiesto es que tenemos un problema interior, tenemos un problema en nuestro corazón, un problema con una serie de inclinaciones que muchas veces nos dominan. ¿Cuál es la solución de Dios para esto? Gálatas 5:13 dice, hermanos, vosotros fuisteis llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para los malos deseos, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos no pueden vencer nuestras inclinaciones, tampoco una figura de autoridad espiritual. Solo el poder de Dios manifestado en Cristo Jesús puede poner a raya tus malas inclinaciones y darte verdadera libertad. Cuando una persona reconoce su desobediencia, reconoce sus inclinaciones y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador dado por Dios a la humanidad, que en la cruz Él recibió el castigo por nuestros pecados, Él pagó la sentencia de nuestros crímenes y resucitó, y por medio de Él y de la confianza en Él podemos ser libres, entonces ocurre algo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es ni más ni menos que un milagro de transformación interior. El milagro en el que Dios te da un corazón sensible a su voluntad, te da nuevos deseos, y Dios mismo pasa a vivir dentro de ti para darte el poder para vencer esa inclinación constante. Te da el perdón, te da la paz y te da el poder para vivir como un hijo de Dios verdaderamente libre. Así que no permitas que nadie se enseñoree de tu fe, sino Cristo Jesús. No permitas que nadie te manipule ni regule tu vida. Sí es cierto que Dios ha puesto pastores, pero la autoridad de los pastores es una autoridad basada en la palabra de Dios y en el servicio. La autoridad de los pastores y de los líderes es una autoridad que se ejerce en sujeción a Dios y en amor, no en manipulación, no para exaltar a esos líderes, sino para exaltar a nuestro líder, a nuestro Salvador, que es Jesús, el Hijo de Dios. Así que si tienes preguntas, puedes escribirme
al correo electrónico o puedes mandarme un mensaje aquí en estos mismos comentarios de este vídeo. Espero que te haya sido de ayuda. Hasta pronto.